quiere ponerse al nivel de las grandes ciudades del mundo. La municipalidad prevé en marzo la instalación de 6 paneles que informarán sobre el estado del tránsito para evitar embotellamientos. Los carteles ayudarán a conductores a movilizarse más rápidamente en hora pico. Estos paneles informativos se ubicarán en 6 puntos estratégicos llamados corredores, en las siguientes direcciones: Mariscal López y República Francesa, Mariscal López y Soriano López, Aviadores del Chaco y César López Moreira. Además, en Fernando del Amor y Mascoy, España y San Francisco, Artigas y Teniente Guzmanich, y en la transversal Avenida Perú. Los carteles luminosos indicarán información sobre desvíos y alternativas. El color verde será tránsito fluido, amarillo moderado y rojo congestionado. Además, avisará de cualquier accidente de tránsito que ocurriera en el trayecto por el cual se circula. Es un panel que tiene aproximadamente entre 4 metros de largo por 3 de altura. El que se ha instalado en este momento como primer poste de este tipo de paneles está en Mariscal López y República Francesa, en el medio, ¿verdad? Esto da los efectos que se pueda tener una visualización clara, ¿verdad?, por parte de los conductores, y estos son la información que van a tener los conductores que van a estar saliendo del centro de Asunción, para poder de esa manera distinguir cuáles son las vías alternativas que tienen, cuáles son los corredores con los cuales las personas van a poder dirigirse. 3 carteles se ubicarán para los que ingresan a Asunción y otros 3 para los que abandonan la ciudad. Para mediados de marzo se prevé la completa colocación, así como de otros equipos de cámaras, radares y 78 semáforos inteligentes próximamente. 5 cámaras de alta definición, ¿verdad? Aparte de eso, otro componente que tenemos se refiere a los radares. Los radares que vienen a ser unos contadores de velocidad y contadores de vehículos. Eso vamos a tener 24 que van a estar distribuidos estratégicamente también. La inversión es de $7.300.000, $5.300.000 de la cooperación coreana y una contrapartida local de $2 millones. Para el control del tráfico habrá un centro operativo que también tendrá el asesoramiento de los coreanos.